Proceso de inconstitucionalidad. Hablaremos en esta oportunidad del proceso de inconstitucionalidad. Para empezar, hablaremos de cuáles son las normas objeto de control de este proceso de constitucionalidad. Luego hablaremos de la legitimación procesal, que tiene que ver con qué personas tienen la posibilidad o la legitimidad para poder presentar este proceso. Luego hablaremos de la competencia, hablando de qué instancias jurisdiccionales tienen la posibilidad de resolver estos procesos. Luego del plazo establecido por ley para presentar esta demanda. Luego de los tipos de sentencia y el efecto en el tiempo que tienen estas sentencias, para concluir con el procedimiento. Definición: proceso de inconstitucionalidad. Según nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 007-2002 y el 005-2004, ambos procesos de inconstitucionalidad, el proceso de inconstitucionalidad es aquel proceso o es aquel instrumento procesal constitucional mediante el cual se evalúa si una ley o una norma con rango de ley transgrede por la forma o por el fondo a la norma suprema. Se trata, dice el Tribunal Constitucional, de un juicio abstracto respecto a dos normas de diversa jerarquía. Por un lado, la Constitución, que actúa como parámetro, y por otro lado, la ley o las normas con rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control. La inconstitucionalidad de una ley se genera por la incompatibilidad entre las fuentes legales sometidas a control y la Constitución, y no porque una de ellas colisione, viole o transgreda otra de su misma jerarquía. Lo que estamos hablando en ese sentido, lo que trata de decir el proceso del Tribunal Constitucional es que el proceso de inconstitucionalidad lo que busca es ser un criterio de validez de todo, respaldar el criterio de validez de todo el ordenamiento jurídico. De tal forma que el proceso de inconstitucionalidad lo que busca es, como dice el propio Tribunal Constitucional, es buscar sacar del ordenamiento jurídico aquellas normas que puedan transgredir en su forma o en su fondo la norma fundamental del Estado. Proceso de inconstitucionalidad, naturaleza. Podríamos definir que hay dos naturalezas del proceso de inconstitucionalidad, una naturaleza objetiva y una naturaleza subjetiva. Para hablar de naturaleza objetiva, podremos decir que el proceso de inconstitucionalidad realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía: Constitución y la ley o las normas con rango de ley. Lo que quiere decir esto es que cuando se plantea un proceso de inconstitucionalidad, lo que hace el juzgador, el Tribunal Constitucional, es verificar si abstractamente tanto la ley como la Constitución, estamos hablando de la ley en su sentido y la Constitución en su sentido más abstracto, que no tiene que ver necesariamente con una controversia específica, en qué sentido ambas normas en su propia existencia pueden ser compatibles. Al hablar de un juicio abstracto estamos hablando en el sentido lógico de ambos términos, tanto la ley como la Constitución puedan ser incompatibles. Eso es lo que quiere decir respecto a el juicio abstracto que hace el tribunal en estos procesos. Luego también, hablando de naturaleza objetiva, debemos entender que este examen de inconstitucionalidad, o de constitucionalidad mejor dicho, no se reduce a un nuevo examen de la ley. Se orienta a respetar la unidad o núcleo de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de inconstitucionalidad no busca ser un proceso en el cual vamos a responder el fondo de una controversia específica, sino verificar si abstractamente la norma objeto de control está contraviniendo la Constitución. Abiertamente, en su propia nomenclatura, está contraviniendo el sentido de la Constitución. Otra característica de este criterio objetivo tiene que ver que depura la Constitución de aquellas disposiciones que contravengan o impiden su aplicación. Lo que hace el proceso de constitucionalidad es depurar, sacar del ordenamiento jurídico aquellas normas que contravengan, eso quiere decir aquellas normas que estén en sentido contrario a la Constitución o impidan la aplicación de la misma en algún sentido. Estamos hablando aquí cuando una disposición legal esté contraviniendo abiertamente el mandato tanto de la lógica de los derechos fundamentales o incluso también orgánico respecto a una competencia que pueda tener una entidad del Estado, por ejemplo. Ya hablando de la naturaleza subjetiva de este proceso de constitucionalidad, es importante entender que este proceso está orientado a defender la supremacía de la Constitución, porque detrás de la lógica de depurar normas que contravengan el sistema, el ordenamiento jurídico y sobre todo la Constitución, está la posición de buscar que la norma de la Constitución sea vigente y sea suprema a otra norma que pudiera contradecirla. Otro sirve por proceso de constitucional porque busca preservar los derechos fundamentales de las personas, porque al buscar la supremacía también estamos buscando preservar los derechos fundamentales de las personas. Y finalmente,
también respalda la naturaleza subjetiva de este proceso de inconstitucionalidad, de que impide que puedan generar afectaciones concretas a derechos fundamentales de los individuos. Lo que estamos tratando de generar aquí es que el proceso de constitucionalidad busque generar o prevenir que puedan generarse afectaciones futuras también sobre los derechos fundamentales de otros individuos al declarar su inconstitucionalidad. Estamos hablando de una posibilidad en potencia de que estas normas, de ser aplicadas, estén vulnerando derechos fundamentales. De eso se trata también la posibilidad o la naturaleza del proceso de constitucionalidad. Muchas gracias.